martes. Hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano. ¿Cómo estás, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE? Querido amigo, ¿cómo estás? Bien, querido Joaquín. Qué bueno. Con gusto de verte. Adelante. Aquí. Joaquín, pues fíjate que en estos últimos días, hablando con jóvenes, alumnos universitarios, jóvenes que veo por otros motivos, voy viendo cómo ha habido una gran caída en la esperanza, cómo tienen un sentido de miedo al futuro. Hoy, Joaquín, analizando un poco el tema, realmente es un tema profundo y del que quiero hablar hoy. La esperanza está enferma en el mundo. Si nos comparáramos cómo nos sentimos con relación al futuro a cómo nos sentíamos hace 10 años, hoy el mundo está triste, Joaquín. Está con falta de energía. Hace un par de años, Héctor García Barnés, un millennial español, 36, 37 años, escribía un libro que fue todo un bestseller. Lo tituló Futurofobia. Palabra que no existe en el idioma español, pero que se entiende bastante bien el título, es muy sugerente. Futurofobia. Hoy vemos y veo con mucha preocupación cómo aquellos que tienen por delante la vida entera están de capa caída, Joaquín. Y de eso quisiera hablarte hoy porque empecé a ver algunos datos. Por ejemplo, en 2018 se decía que para el año 2020 la principal causa de discapacidad laboral, lo más difícil para la productividad, serían las enfermedades mentales, la ansiedad y la depresión. Y eso se decía sin la pandemia. No había una pandemia de por medio. El dato que fue tremendo en medio de la pandemia en octubre del año 2020, que estábamos yo creo que en el punto más bajo, cuando estábamos confinados, no estábamos vacunados, todavía faltaba por ver un poco hacia dónde iban las cosas. Salió un informe verdaderamente desolador. Decía, la mitad de la población mundial está pasando, en distintos niveles, algunos no son conscientes de ello, por supuesto, por algún nivel de depresión o ansiedad. La mitad, Joaquín, la mitad de las personas que conocíamos, la mitad de las personas de nuestra familia, del trabajo, nosotros mismos, nunca habíamos visto esas cifras. Son cifras verdaderamente que nos deben de llamar la atención y preocupar. Hemos perdido la esperanza, el sentido del futuro, Joaquín. Y esto lo digo con una gran preocupación. Mira, hoy veo en muchos países desarrollados, países nórdicos y otros más, ¿cuál es la principal causa de muerte juvenil? La principal causa de muerte juvenil no está siendo como lo eran los accidentes de tráfico o problemas de sobredosis, sino está siendo ya el suicidio. Y esto nos debe de llevar a pensar qué podemos hacer primero para nosotros reconstruir la esperanza en nosotros mismos y lo que podemos hacer para transmitirla a los demás. Hay un clérigo del siglo XVII británico, Robert Burton, que tiene una frase que a mí me parece que contiene una enorme sabiduría. Dice, la esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios contra todo. Son los más blandos y seguros cojines sobre los cuales podemos inclinarnos frente a la adversidad. La esperanza y la paciencia. Yo creo que esas son las dos virtudes ausentes en el mundo actual. Paciencia y esperanza. Y aunque hoy vengo a hablarte de la paciencia, déjame hacer una breve mención de la esperanza, de la paciencia, que está muy vinculada con la esperanza. La paciencia es algo que hoy no vemos. Vemos un mundo de inmediatez, de recompensa inmediata. Y eso me recuerda mucho, y aquí hago el breve paréntesis, aquel ejercicio famoso que hay libros escritos, alguna vez algo tocamos aquí en el programa, que se llamó el test de la golosina. Te hablo de la década de 1960 en Estados Unidos. Tomaron un grupo de niños de 5 a 7 añitos de edad y los pusieron frente a un escritorio, una mesita, con una golosina enfrente. Y les dijeron a estos niños, si tú no te comes esa golosina, te vamos a dar en X minutos otra golosina. Y los pusieron en observación, en una cámara de GC, los estaban viendo. Vieron cómo algunos niños se volteaban para no ver la golosina, otros le pegaban con la manita, unos se acabaron comiendo la golosina
y otros no. Otros tuvieron un autodominio y no se comieron la golosina. Lo interesante del estudio es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años. ¿Y qué encontraron? Encontraron resultados contundentes con el tema de la paciencia. Primero, los niños que no se habían comido la golosina habían sacado mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían mejores empleos mejor pagados, tenían más salud física, eran menos obesos. Pero lo más importante de todo no era eso. Todos ellos se declaraban más felices, Joaquín. Porque hemos de decir e insistir aquí en el programa que las dos únicas cosas que a las personas nos pueden hacer felices en esta vida, que son el amor y el trabajo, ninguna de ellas es de recompensa inmediata, las dos requieren de paciencia. Pero ahora paso al tema propiamente que hoy me trae de transmitir esperanza. Empiezo a hablar con personas y me voy encontrando que esa falta de esperanza está encontrando en muchos 4 grandes obstáculos para reconstruirla, Joaquín. Quiero hablar de esos obstáculos porque muchas personas que no alcanzan la esperanza, que no están pudiendo reconstruir la esperanza, están sufriendo algunos de estos obstáculos y no son conscientes de ello. Ser conscientes del obstáculo te ayuda mucho a poner remedio y a poder dar los pasos para recuperar la esperanza. El primer gran obstáculo es cómo se ha perdido en gran medida en el mundo actual el sentido de la transitoriedad de las dificultades. Las personas ven las dificultades, el mundo actual, como si fuera definitivo. Vemos nubarrones negros en nuestra vida como si esos no fueran a pasar. Vemos la vida como si fuera una fotografía, Joaquín, cuando la vida en realidad no es una fotografía, es una película. Y después de la escena actual viene otra escena. Y si yo me preparo hoy, a pesar de las cosas malas que me están pasando, pongo los remedios, probablemente en la siguiente escena yo esté preparado para tener la época más feliz de mi vida. Pero si yo dejo pasar en la depresión el momento actual y esa fotografía que estoy viendo, acabo hundido. No puedo pasar a la siguiente escena. Un segundo obstáculo, Joaquín, que yo veo es la falta de visión en torno al sentido de las adversidades, de las cosas negativas que nos han pasado. Las pérdidas, las circunstancias que nos suceden, normalmente las vamos viendo como cosas que nos pasan, pero a las cuales no les encontramos ningún significado. Las cosas malas nadie las desea, pero son inevitables. Y si no le encontramos un sentido, si no le encontramos una explicación, si no le damos algo que permita encuadrar eso en ese propósito, entonces, Joaquín, las adversidades terminan pasando por encima de nosotros. Pero si les damos un sentido, terminamos nosotros superando la adversidad. Y si superamos la adversidad, incrementamos nuestra capacidad para ser más felices. Entonces, ¿cómo estamos viendo el sentido de las adversidades? Hay que recordar que un duelo bien llevado, una pérdida bien llevada, un problema bien llevado, pasa de la negación, que es normal, la negociación, el enojo, hasta la aceptación. Pero después de la aceptación, para que realmente pasemos bien por esa pérdida, necesitamos darle ese sentido. El tercer gran obstáculo que yo veo en muchas personas, Joaquín, es que para evitar, digamos, los problemas de esperanza, para evitar los temas de tristeza, empiezan con una vida en la cual se vuelven muy activistas. Eso no quiere decir que trabajen mucho, eso no quiere decir ni siquiera que sean personas que tú veas de un lado para otro. Simplemente son personas que no tienen un minuto de silencio durante el día. Si en un momento determinado no tienen nada que hacer, inmediatamente se ponen o a revisar un programa de televisión o a revisar algo que quieren ver o una red social, pero no se dejan espacio para el diálogo interno, que es tan importante para el ser humano. El ser humano, a diferencia de los animales y de las plantas, es el único que puede reflexionar sobre sí mismo, pensar sobre sí mismo, entender sobre sí mismo en dónde está parado en este momento y hacia dónde va. Y para eso se requiere silencio. No nos damos espacios de silencio. Se nos va la vida, Joaquín, simplemente actuando como si fuéramos espectadores de la vida, más que como los actores de nuestra propia vida. Y finalmente, Joaquín,
quizás, y este es el más importante de los obstáculos que yo estoy encontrando muchísimo en los jóvenes, es que no tienen claro el propósito de su vida, el sentido de su vida. Parece que son jóvenes que van flotando como si fueran boyas en el mar, ¿no? Que van de un lado para otro, pero sin un puerto al cual llegar. Tú le preguntas a un joven, oye, ¿y qué quieres ser en la vida? No te sabe contestar. Hace años sí, hoy no están pudiendo contestar. Y les, bueno, ¿y cómo explicaban? Yo iré pasando los días, voy fluyendo, voy pasando. Y ellos no se dan cuenta del daño que eso hace a la persona. Ellos piensan que con eso evitan el dolor, y es cuando se genera más dolor. Hay que recordar una regla de oro en la vida. Las personas que huyen del dolor y evitan el dolor, evitan enfrentar la circunstancia, sufren el doble o el triple de los que lo asumen desde un primer momento. Porque el dolor, Joaquín, que es algo natural en la vida del ser humano, tenemos que dejar que pase de forma natural, que fluya, lo comprendamos y lo pongamos en su lugar. Cuando huimos de él, la huida del dolor provoca dolor en sí misma. Entonces la huida del dolor más el dolor per se aumentan el dolor de la persona. Y sin darnos cuenta, quien huye del dolor genera más dolor. Entonces, quien está fluyendo en la vida y no se pone ese puerto, sino que simplemente va como boya, pues tiene un problema muy serio. Y ese es el cuarto obstáculo. Entonces, para dejarlos así antes de cerrar, perder el sentido de la transitoriedad de las dificultades, el primero de los grandes obstáculos a la esperanza, la falta de visión del sentido de las adversidades, un segundo gran obstáculo que he observado, el activismo hueco y vacío, pero que es un activismo que nos llena los vacíos, y el cuarto, no construir, no entender el propósito, el puerto de la vida, no tener un puerto a donde llegar. Yo creo que en todo esto se puede trabajar. Cada uno de estos, entendiendo cuál es el problema, podemos trabajarlo. Y trabajando, Joaquín, recuperar la esperanza. Porque la esperanza se puede recuperar aún en las peores circunstancias posibles. Aún cuando el mundo se esté cayendo, las personas tenemos la oportunidad de ser mejores el día de mañana. Aún tenemos la oportunidad de reconstruirnos el día de mañana. Más los jóvenes, Joaquín, que tienen la vida por delante. Entonces yo creo que es un mensaje importante. Porque lo he visto, porque acabo de verlo, de hecho hace unos días con un grupo de muchachos con el que estuve hablando, y me llamó la atención con los años que tengo de experiencia en la universidad de ver cómo las generaciones han caído mucho en este problema, y me parece que hay que rescatarlos. Gracias, gracias, querido José Antonio. Gracias, querido Joaquín. Gracias, nos vemos el próximo martes. Por supuesto, aquí estaremos, con mucho gusto. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez.